Amén. Gracias, Señor. Estamos en la hora pactada, a las 20 horas 00, que podamos dar comienzo, buena hora. Así que vamos a orar al Padre para que seamos partícipes de esta gracia, de esta bendición. Hoy día finalizamos 8:17, dejamos unos puntitos ahí porque es mucha, mucha la riqueza. Decía, solo el discurso de Pablo es como para hacer un pequeño seminario, una jornada más intensa. Pero agradecer al Señor esta oportunidad que Él nos da, que Él nos brinda. Esto, me aprovecho de peinarme. Está saliendo todo bien, me va corroborando, gracias al Señor. Y que este tiempo lo podamos disfrutar en la comunión con el Señor. ¿Oramos? Padre, gracias por este día. Declaramos tu abundante gracia en todo. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir en estos días, en esta semana, por la escuela del nuevo pacto que tuvimos en Santiago. Gracias por los tiempos que nos están ministrando. Cada día son nuevas, Señor, las gracias, la misericordia, la obra tuya en nuestras vidas. Muchas, muchas gracias. Unimos nuestro corazón, a tu sentir, que tú nos guíes en todo para que en este tiempo usted nos revele un poco más de tu grandeza, de tu poder, de lo que tú eres, de lo que tú dices, de lo que tú enseñas. Gracias, Padre. Revélanos un poco más de tu vida, de tu persona, de tu gracia, de tu carácter, de lo que tú quieres, Señor. En Cristo Jesús nos sometemos a ti voluntariamente y en amor para que tú seas guiando conforme el deseo de tu corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Cristo. Espero que se esté captando todo bien. Ayuden a compartir el link. Ahí el video, YouTube es abierto por todo. Ahí usted comparta a sus amigos, hermanos de otro lugar, donde quiera, porque esto es palabra para bendecir y edificar el cuerpo del Señor. Evidentemente nosotros trabajamos como una iglesia local, pero estos mensajes son abiertos por YouTube. También tenemos la Facebook que está saliendo simultáneamente, BMF Gómez Carreño, la página Facebook BMF Gómez Carreño, como Visión de Restauración BMF Gómez, que es el canal YouTube. Bueno, estos medios que el Señor nos permite compartir. Estamos hablando del mensaje del Dios no conocido y hoy día vamos a cerrar con los últimos puntos, que hay unas cosas maravillosas. Verso 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ahí quedamos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. También vamos a tocar ese punto. Pues siendo linaje de Dios, ahí empieza a hacer una comparación. Bueno, gloria a Dios. Vamos a terminar con el punto que decíamos, en Él vivimos, dijimos lo último, la primera parte que mencionamos, en Él vivimos. Notaba ahí que algunas cosas las dije y otras quedaron como en el tintero. Vivir en Él. Vivimos significa participar de su propia vida. Él nos impartió de su vida, nos dio su vida. ¿Ya? No se trata de que el Señor viene a mejorar nuestra vida, sino nuestra vida tiene que estar unida a Él, a la muerte, a la cruz, para que pueda manifestarse su vida. ¿Ya? Y es una comunión, dijimos, que nos da sentido de existencia, de validez. No habla de vivir aquí en este mundo, la longanimidad humana, sino la vida eterna que está en Él. Vivimos como hijos, amados. Participamos de su vida, dijimos, por su muerte. Tiene que ser recibida, no producida, y tiene que ser compartida. Eso es lo último que mencioné. Ahí estaba revisando. Eh, el segundo punto dije, la vida de Cristo es corporativa, debe ser compartida, no es individualista. Por eso dice, en Él vivimos, habla en plural. Vivir en Él nos conecta con su cuerpo. Como dice Efesios capítulo 4, verso 16. Efesios 4, 16. Me gusta ese versículo, lo vamos a leer. Dice así, 4:16. Después que viene hablando del mismo constituyó, empieza a hablar de los niños espirituales que andan por aquí y por allá, después habla del crecimiento conforme a Cristo, que es la cabeza, dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso, cómo nos conecta la vida del Señor, la vida de Cristo. No es para que la viva solo de una forma individual, sino es
corporativa, ¿ya? Es en el cuerpo, nos conecta con su cuerpo. Nuestra comunión es en su vida. No es solamente para conectarnos, para vivir intereses personales, yo vivo mi vida, ¿cierto? Me preocupo, como decían los hermanos ahí, mi vida solamente lo más importante, mi salvación, no, sino pensando en el diseño, en el propósito. Nuestra comunión, repito, es en su vida y la vida de Cristo se expresa como cuerpo, pero siempre para otros. No es para que busquemos lo nuestro es pasajero, momentáneo, lo del Señor permanece para siempre. Y si queremos permanecer para siempre, no tenemos que dejarnos guiar tan solo por la vanidad de este sistema. Y lo tercero, para cerrar, en él vivimos, es que esta vida es la vida eterna, la vida de Cristo que se nos imparte, que es una atmósfera espiritual, decíamos, de alguna forma nos introduce como un ambiente, decíamos, en Él expresa, en Él, esto cuando habla en Él, expresa una esfera de existencia, donde vivimos, donde habitamos, donde es nuestro lugar, no es lo físico, es la persona de Cristo, en Él vivimos, en Él es nuestra esfera, la existencia, todo, donde habitamos, donde vivimos, donde habitamos, Él es nuestra morada. Como Él está en mí, yo estoy en Él, estoy dentro de la realidad de Cristo como un ambiente espiritual, donde podemos respirar la vida, la gracia, la verdad de Cristo. Romanos 8.2 dice algo maravilloso para cerrar este tema de la vida que nos impartió el Señor. Romanos 8.2, este versículo de seguro que más que alguna vez usted lo ha escuchado, pero es bueno releer. Vamos, dice 8.2, Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida no es solamente una ley del Espíritu, sino de vida en Cristo Jesús. Él nos impartió de su vida, de su ley. Es una ley superior que domina sobre la carne y sobre el pecado, dice. O sea, tú puedes vivir en libertad, vencer todo lo de tu naturaleza, podemos vencer todo lo que nos trae y nos lleva a la muerte por causa de la vida superior, por la vida impartida, por la vida de Cristo. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso esto, lo he estado ahí haciendo lo más pausado, pero a la vez avanzando porque necesitamos ir analizando estos puntos. Lo que es vivir en Él, dónde nos introduce, dónde nos lleva, dónde podemos nosotros movernos, dónde luego nos vamos a tener la realidad de nuestra identidad. Por eso que primero en comprender que en Él vivimos, Él nos impartió de su vida, Él nos dio de su vida, nos dio un nuevo nacimiento, todo eso tiene que ver con en Él vivimos. Vamos a compararlo con el linaje de Dios, que todos son linaje de Dios, la creación, pero los nacidos de nuevo tenemos su vida, la vida de Él, no solamente el soplo de vida, como todos, me anticipo, como todos aquellos que le llama ahí más adelante, los mismos poetas, dice, y cita algo de los antiguos, de sus poetas, de allá de los filósofos, dice, ellos mismos dicen, linaje suyo somos, ¿ya? Entonces, ese linaje, el linaje que menciona ahí Pablo, tiene que ver con todo aquel que ha sido creado, que Dios le ha dado existencia, subsiste, sobrevive o está ahí, tiene el hálito de vida. Por eso que también están incluidos dentro de la vida de Dios. Pero a diferencia de nosotros que nacimos de nuevo, fuimos regenerados, recreados, nos dio un nuevo gen, la naturaleza, la vida de Cristo en mí, la vida y su naturaleza, provoca en mí una persona donde me muevo en la vida de Él y la vida de Él se mueve a través de mí. Habitamos en su vida y nos movemos en su vida y la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Esto quizás entenderlo nos cuesta porque nosotros por años hemos estado encerrados en nuestra propia vida y hoy día entender que tenemos una vida superior que domina, que gobierna, que si permitimos que Él viva su vida a través de nosotros, vamos a darnos cuenta que todo lo que antes quizás hasta éramos esclavos de muchas cosas, hoy día podemos disfrutar realmente en su vida la verdadera libertad. Hay mucho, mucho más que decir al respecto, pero quiero avanzar al segundo punto que dice, no solamente en él vivimos, sino nos movemos. Y esto también habla mucho, mucho la palabra del mover. Dios se mueve, Dios actúa, pero dice que en él nos movemos. Hay un mover de Dios en el movimiento. Habla de un movimiento intencional.
¿ya? En Él nos movemos. Habla de un movimiento intencional por naturaleza, un movimiento vuelvo a repetir, intencional, que tiene una intención, que se mueve según lo que es por naturaleza. Lo repito, es un movimiento intencional por naturaleza. Por ejemplo, los peces, ellos nadan y andan debajo del agua intencionalmente. Ellos se mueven en esa naturaleza. El ave que vuela intencionalmente por naturaleza, vuela, anda en los aires, planea, dependiendo el tipo de ave. Y todos nosotros, por naturaleza, nos movemos en su vida. Si tenemos su naturaleza, también actuamos y nos movemos por su naturaleza. No es algo que tenemos que estar ahí cayendo en un tipo misticismo, quiero moverme en Dios, sino que es por causa de la naturaleza, de la vida de Cristo que ya está en mí, y nos movemos espontáneamente, o como decimos, intencionalmente, por causa de esa vida. Yo me determino vivir en esa vida intencionalmente, porque ahora puedo moverme en esta naturaleza que antes no era normal para nosotros, vivir la vida de Cristo, la vida del reino, la vida de su gracia, de todo lo que es vivir en Él, no era posible. Ahora lo tenemos dentro y entonces podemos movernos bajo su naturaleza intencionalmente. Entonces yo hago este llamado para aquellos que se ven lejanos a las cosas de Dios. Prepárate a moverte por el Espíritu, por su naturaleza, de una forma espontánea, que todo lo que tú hagas será por su Espíritu, por su guianza, por su naturaleza, y te vas a dar cuenta que esto es maravilloso. No es que Dios esté ahí ya cuando necesite moverse, tiene que llamarte como el teléfono rojo. Ya, a ver, hijo mío, quiero que ahora tú te muevas conmigo, yo contigo. No, no, no funciona así, sino que nosotros recibimos la intencionalidad, el saber de Dios. Sabemos por Dios, por el Espíritu, por naturaleza, y actuamos. Ya sabemos, ya tenemos dentro de nosotros ese saber de Dios. Nada hacemos contra la naturaleza, no hacemos nada que nos lleve a actuar en contra de los deseos de Dios, sino que actuamos según la naturaleza divina. O sea, actuamos de una forma espontánea por esta naturaleza hermosa que ya la tenemos dentro. O sea, amamos, deseamos cosas que Dios desea. Dice que el Dios preparó camino, Dios preparó obra, y la naturaleza que ya tenemos, podemos movernos en esa obra, en esas cosas que ya están preparadas, que interiormente la tenemos e intencionalmente las realizamos. Por eso que un tiempo atrás Dios nos hablaba de ser intencionales. ¿Pero en qué? En la vida, en el propósito, en lo que ya somos por su naturaleza. No se trata solamente de hacer, sino es guiado y movido por su naturaleza. La naturaleza del Señor nos mueve, la naturaleza del Señor nos enseña. No hacemos nada, vuelvo a repetir, contra la naturaleza que tenemos. Y cuando hacemos algo en contra de la naturaleza, nosotros automáticamente nos sentimos constreñidos, condenados, nos sentimos ahí tristes, porque el Señor provoca en nosotros esa realidad, porque actuamos bajo el gobierno de el Espíritu. La acción que gobierna nuestra vida es la vida divina, la acción de Dios, el gobierno de Dios. La acción nuestra es gobernada por la naturaleza de Dios. Todo nuestro accionar es movido por la naturaleza de Dios. Por eso que es importantísimo entender estos mensajes. Cuando el gobierno de Dios, la gracia y el gobierno, el reino de Dios está en nosotros, nos vamos a mover con esa naturaleza, con esa vida, y en todo lo que hagamos estará permeado por esta naturaleza, por esta vida, por esta obra de Dios. En Él nos movemos, tenemos dirección y propósito. Dos palabras importantes, dirección y propósito. En Él nos movemos. Cuando sabemos que tenemos la claridad para dónde vamos, tengo dirección, tengo propósito, por causa de esta naturaleza, que intencionalmente yo me muevo en esa dirección y en ese propósito, nosotros nos movemos con esta convicción. Tenemos dirección y propósito. Qué importante esto. ¿Cuánta gente anda sin sentido, no sabe para dónde va, no tiene sentido de propósito ni nada? Sabes con quién te estás moviendo, sabemos con quién nos movemos, o sea, no estamos haciendo algo así, a ver qué pasa, qué hacemos hoy, qué hay de nuevo viejo, como hicimos nosotros, no, no andamos ahí como fortuitamente o suceden las cosas, sino sabemos quién está en nosotros y con quién nos movemos, estamos unidos a Él, sujetos a Él. Permite, entiende esto de parte del Señor, permite
que el Señor te enseñe a que Él dirija, gobierne tu vida. Es bueno sujetarse a las autoridades espirituales, honrar las autoridades espirituales, sujetarnos, pedir dirección, consejo, pero principalmente es el Señor el que nos va dirigiendo. Nosotros nos sujetamos al cuerpo, a los principios, a los padres espirituales, todos los principios que practicamos, pero por amor, por reconocimiento de Cristo. Pero no podemos atribuirle a las personas algo que le corresponde al Señor. Yo no puedo estar buscando la dirección siempre de alguien cuando lo tengo al Señor por dentro. Dios puso autoridad, Dios puso personas que nos guíen, que nos enseñen, que nos orienten, que nos digan, nos den algún tipo de consejo. Todo lo que usted quiera es válido, pero usted tiene que aprender a moverse en Él, en el Señor, en el Espíritu. Qué maravilloso es esto. No depender de una forma enfermiza. Sanamente está bien, una dependencia sana en el cuerpo, pero no de una forma que no pueda hacer nada, sino no está actuando solamente en un plano natural, que siempre tienen que decirle lo que usted tiene que hacer, sino que usted tiene una vida por dentro que también usted tiene que obedecer. Las autoridades te colaboran, las que Dios puso, pero nunca van a reemplazar. Y esta es la parte nuestra, el deber nuestro de sujetarnos al gobierno, a la naturaleza que ya tenemos por dentro. Y a veces nosotros queremos como endosar, ¿se entiende esa palabra? Endosar, ponerle a las personas, a los seres humanos, a nuestros padres espirituales, autoridades, que ellos como que tomen la responsabilidad, que ellos nos digan qué hacer, qué decir, cómo enfrentar ciertas cosas. Pues voy a repetir, de lado no dejemos el tema del valor del consejo, pero hay cosas que Dios ya a nosotros nos ha direccionado, nos ha hablado y necesitamos movernos por el Señor. Tenemos el deber, la responsabilidad de movernos delante de Dios en lo que Dios ya nos está indicando. Para eso quizás vamos a tener que ser entrenados. Está bien, una persona cuando es nueva y lleva poco tiempo, no conoce la vida de Cristo, tiene que estar siempre en consulta y nunca dejar de la actitud de humildad de niño, de preguntar, pero también entender cuando es Dios, el Espíritu Santo que nos está guiando, no tengamos que estar siempre dependiendo de nuestras autoridades espirituales, sino sabiendo que lo que por naturaleza aportamos, llevamos, Dios nos dirige, también ahí está el Señor respaldando y que si nosotros ciertamente estamos en la sujeción con el cuerpo, con la iglesia, también vamos a tener respaldo de la iglesia, del Señor, que es su cuerpo, pero además del espíritu gobernante que nos gobierna, el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, en la vida que necesitamos ser entrenados, en esta vida que nos habita, reconocerla más, para que sea la vida la que dé testimonio, cuál es el próximo paso, cuál es el accionar que necesitamos. La vida de Dios nos va diciendo, para allá vamos, poder ver a Cristo en todas las situaciones, cómo se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, a donde Dios quiere llevarnos en esta situación, poder verlo, visualizarlo. Es nuestra responsabilidad y necesitamos que todos los hermanos también asuman la responsabilidad de sus vidas, de su propia vida. Vuelvo a repetir, cada uno en su lugar tendrá que responder ante el Señor por lo que Dios le dio a cada uno y devolverle a cada una, a la familia, su destino, la responsabilidad que le compete a su casa, a su familia, y saber que cada uno, con las instrucciones que han recibido, con las palabras que han sido enseñadas, también ellos tienen que hacer lo que les corresponde en guianza, en sabiduría, y modelar, guiar, mostrar. Y también ver a Cristo ahí en su accionar para que también le sea algo real, pues no sea solamente algo teórico y que usted lo escuche el mensaje y no tiene esa guianza, esa convicción, ese testimonio de Cristo internamente. El Señor le va a dar ese testimonio. A veces esperamos testimonio externo cuando ya por dentro ya lo tenemos. Amén. Espero que Dios le dé claridad en los próximos pasos, en los próximos momentos, que Él también quiere guiarnos constantemente. ¿Cómo vamos en la hora? Vamos bien, vamos cerca de los 20 minutos, así que podemos hablar un poquito más. En Él nos movemos. También habla de un mover orgánico también, ¿cierto? Nos movemos de una forma ordenada, como dice el libro de Ezequiel, la rueda en medio de la rueda. Todo esto es según se mueven los seres, según se mueve el ser, todo lo del reino espiritual, así también nos movemos nosotros. Estamos en esta realidad orgánica, también en el espíritu angelical, es un mover donde todos juntos vamos hacia el objetivo y el propósito del Señor.
¿Qué más? Dice, en Él somos, este punto es también maravilloso, y en Él somos. No solamente en Él vivimos, no solo en Él nos movemos, sino en Él somos. Esto dignifica, esto hace un cambio, una metanoia completa. ¿Cuánto tiempo no hemos visto lo que realmente somos en Él? ¿Qué es lo que el enemigo de nuestras almas hace pensar que nosotros somos menos que nada, que siempre nos falta, que somos siempre en un estado bajo, caído, pecaminoso, y no vemos la dignidad, la justicia de Dios, lo que somos en Cristo? Decíamos y lo hemos repetido, la importancia de lo que somos en Cristo, hijos amados. Es lo que más el enemigo va a querer atacar y es lo que más Dios nos refuerza, que somos sus amados, que somos sus aceptos, que somos sus hijos. Acuérdense que todos los ataques que tuvo Cristo allí antes de empezar su ministerio, si de los tres tipos de tentaciones que aparecen, dos apelan directamente a su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Tendría hambre Jesús, lo hubiera hecho. Le cuestionó, si eres hijo de Dios, haz que el Señor ahí tírate de arriba y que mande sus ángeles, si eres hijo de Dios. O sea, cuestionando. ¿Cuántas veces? Esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que más nuestro enemigo quiere que perdamos sentido, porque al no tener conciencia de quién es nuestro Padre, le vamos a creer a cualquiera, le vamos a creer cualquier cosa que se diga y vamos a tener falta de identidad, de seguridad, no solo de propósito y dirección, sino de quiénes somos en Él. Lo que yo soy en Cristo, el saber de que soy un hijo de Dios, que soy parte del sacerdocio real, de que tengo autoridad, que tengo poder, que fui engendrado por el Espíritu. Y aquí vamos a tocar este punto que decíamos, la diferencia entre un linaje de Dios, que son todos los que son creados, y nosotros que tenemos a Cristo que mora dentro de nosotros. Por eso que como resultado, nosotros los hijos de Dios nos vivimos en Él, nos movemos en Él y somos en Él. Todo está en Él, nuestra identidad. ¿Cierto? Nosotros que hemos nacido de nuevo, que mora en nosotros, todo lo hacemos por causa de su naturaleza, porque la gente tiene el aliento de vida, son linaje de Dios, proceden de Dios, pero no pueden conducirse en Dios, en Él, en su vida, en su esencia, solamente por causa de ser criatura de Dios, tienen el soplo de Dios y de alguna forma también se mueven ahí en Dios. Dios está por sobre todas las cosas, en la naturaleza, como la gente trata de endiosar. Ciertamente Dios está en todo, es omnipresente, está en todo lugar. Por eso que Pablo habla del discurso, el Dios que creó los cielos y la tierra, empieza a mostrar eso y después le empieza a hablar del hombre, de la humanidad. Aquí aprendemos cómo poder enseñar, cómo poder llegar a la gente, mostrando la realidad de todo el gobierno de Dios. Y dice que Él gobierna sobre los hijos de los hombres. Pero la gran diferencia es aquellos que han nacido de nuevo, que tienen la vida engendrada, que tienen la vida de Dios en sus corazones. Y esto es maravilloso, tener y actuar por la naturaleza divina, por la vida impartida. Nos vivimos y nos movemos y somos en Dios. No solamente porque tenemos el aliento que Dios le dio a todo hombre, sino también porque actuamos en la persona de Él, en la persona de Cristo, en la persona del Padre, en la persona del Espíritu. Entonces esto nos lleva a vivir una vida más allá de lo natural. Bendito sea el Señor, que la gente reconozca que Dios les dio vida, pero lo que nosotros tenemos es esa vida increada, la vida eterna. Estamos dentro de Él, nos movemos en Él, estamos en su hábitat, estamos en su espíritu, estamos en su esencia, estamos siendo llevados en el propósito y la dirección que el mismo espíritu está actuando hoy. Verlo hoy día, la gente habla, y sobre todo en el mundo eclesiástico, vamos a movilizar la iglesia tiene que salir a la calle, tiene que... No, si la iglesia ya está en movimiento, porque Dios está en movimiento,
cuando el cuerpo se está edificando, cuando la iglesia está reunida, cuando nosotros vivimos Cristo día a día, el Dios se moviliza, se mueve a través de nosotros. No necesitamos un impacto, un mover, que todos unidos, porque ya estamos unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y si estamos en esta realidad orgánica como cuerpo y nos movemos en Él, y Él se mueve a través de nosotros, constantemente Dios se está moviendo, donde quiera que la iglesia se congregue, donde quiera que nos reunamos en la semana, en las casas iglesias, donde quiera que compartamos un momento de comunión, Él se está moviendo. Necesitamos ver más a Dios en movimiento. Qué maravilloso es esto. Esto tiene que impresionar, marcar nuestro espíritu y entender lo que Dios nos dio, a diferencia de todos los seres humanos. Todos los seres humanos son el linaje que Dios produjo, pero nosotros, los que creemos y estamos en Cristo, somos hijos de Dios que Él regeneró. Debemos entender entonces la gran diferencia que existe entre el linaje de Dios y los hijos de Dios. Qué maravilloso. Por eso que dice el verso 29, con esto voy a ir cerrando quizás los últimos 10 minutos, poquito 5 minutos que me quedan, dice que es erróneo pensar que lo divino es semejanza a una escultura, dice. Verso 29. Leemos el último versículo para ir cerrando hoy día. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que lo divino sea semejante a oro, o plata, o piedra, semejante a alguna escultura de arte, o a la imaginación de los hombres, dice. La palabra griega, lo divino, es teion, que viene de ahí, teiotes, que habla de la divinidad, Romanos 1:20, y significa lo que es divino. Un término más vago o abstracto es teotes, usado en Colosenses capítulo 2, verso 9, el cual se refiere a la deidad, a Dios mismo. Y en este versículo de Hechos 17:29, el vocablo teion, con H intermedio, teion, indica que el hombre puede conocer, escucha bien, indica que el hombre puede conocer la divinidad de Dios a partir, decíamos la semana pasada, a partir de sus obras, pero no a Dios mismo, pero puede conocerlo a través de lo creado. Ya puede comenzar de allí, puede conocer la divinidad de Dios a partir de sus obras, pero no a Dios mismo. Solo podemos conocer a Dios por medio de la revelación de su palabra eterna, maravillosa, que es Cristo, a través de Cristo, el Cristo encarnado, a través de la corporificación misma de la deidad. Dice que toda la deidad se corporificó en Él, en Cristo. Toda la deidad, la divinidad, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo se corporificó en Él. Qué maravilloso. Podemos ver, conocer, lo vieron. Pues si me viste a mí, puedes ver al Padre, le dijo Jesús a Tomás, Felipe, tócame, le dijo después a Tomás, pero a Felipe también le dijo, ¿cómo tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me han visto? Porque toda la plenitud de su deidad, de la deidad del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, estaba corporativamente en Él, en el Cristo amado. Versículo 29, entonces, le dijo a los atenienses, que no debían pensar que lo divino sea semejante a oro o plata o piedra semejante o a una escultura de arte o imaginación de los hombres. Nuevamente la palabra imaginación que hemos hablado significa también pensamiento o diseño. El hombre se hace pensamiento o diseño de Dios. Los ídolos son obras de arte producto de la imaginación del hombre. Por eso que termina este mensaje, y con esto vamos a cerrar los próximos par de minutos, termina este mensaje paulino de esta cátedra que dio de evangelización, el apóstol Pablo, llamando al arrepentimiento, hablando del arrepentimiento y del juicio venidero. Ahí es cuando algunos se empezaron a ir. Pero no podemos dejar de decir este mensaje. Y concluye aquí hoy. Verso 30 y 31. Pablo continúa diciendo, Dios, pues, habiendo pasado por harto los tiempos de esta ignorancia, de todo lo que el hombre hace sin Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón
que puso ahí como el estándar de todo, ¿cierto? Juzgará, dice, al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando de esto, dice, dando de esto a todos una prueba cierta por haberle levantado de los muertos. Como Cristo resucitó, este es el varón y todo va a ser el estándar y por él serán juzgados todos, por el que resucitó. El día que Dios ha establecido para juzgar la tierra habitada será el mismo en el que dice, el mismo Cristo que juzgará a los vivos y a los muertos desde el trono de su gloria antes de lo que nosotros creemos que se va a manifestar el milenio. ¿Ya? Mateo capítulo 25, verso 31 al 36. Mateo 25, 31 al 36. Y esto probablemente no incluye el día en que juzgará a los muertos, que después va a haber otro juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, que esto será después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15, como también lo vimos en su momento en Hechos 10:42 y segunda de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 4:1 y primera de Pedro 4:5. Porque en el día mencionado en este pasaje dice que él juzgará el mundo, lo cual aquí se refiere a los vivos. Ya en el día que el Señor regrese, comenzará a juzgar el mundo. Hubo un juicio, hay cosas que se cumplieron en la cruz y ya están cumplidas, pero también hay otras que están por cumplirse allá, cuando el Señor venga con su juicio. Y todo eso por el estándar del Cristo resucitado. Ya tiene el Señor el estándar, la medida por aquel varón, dice. Por eso que el enviado, el mensaje de entregar el mensaje a todo mundo que tiene que venir, dice la palabra griega traducida prueba, dice como prueba, el énfasis, dice, y con esto cierro, puede traducirse también como fe, certeza o garantía. O sea, la mejor prueba, la mejor garantía, la mejor certeza que el Padre pudo tener es para juzgar y para establecer su gobierno, es la resurrección de Cristo, que comprueba y garantiza que Él volverá para juzgar a todos los habitantes de la tierra. Mucha gente pone en duda estas cosas, pero si Él resucitó es la mayor garantía de que todos los demás se va a llevar a cabo, aunque otros escatológicamente y digan ciertas cosas o que no, que ya eso se cumplieron. El Señor cumplirá, según dice aquí la Escritura, claramente en el día. Y el día, y también dice, y con quién y de qué forma será llevado a cabo este juicio y esta justicia, para que el Señor también pueda, aquí hay una garantía, para que tengamos fe, dice, y para que nos guíe al arrepentimiento, por aquel varón que designó. Qué maravilloso. Y entender claramente el tema de la resurrección, predicarlo a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todo lo que Pablo predicó, conclusión, todo lo que Pablo habló a través de estas palabras y luego concluyendo hablando de la resurrección, dice que algunos comenzaron a burlarse, otros decían, ya te oiremos de otra forma, ya de otra manera. Dice que se fueron, pero muchos se juntaron a él y creyeron. Qué importante. Y entre eso hablábamos de hasta el que cuidaba ahí, Dionisio, se llamaba Dionisio, el Areopagita, ¿cierto? El que cuidaba, como el que hacía mantención, y una mujer llamada Damari. Bueno, y otros que Dios ciertamente añadió. El mensaje nunca será en vano. Siempre habrán algunos que dirán, bueno, ya estuvo bien, estuvo entretenido, pero hasta ahí nomás te vamos a ir, porque cuando le hablamos del arrepentimiento y de las cosas que se van a cumplir, no todos aceptan. Prefieren quedarse solamente, como decimos muchas veces, con los regalitos, con los dulcecitos, pero no aceptan el gobierno del Señor. Ora a Dios para que el Evangelio completo sea entendido, comprendido y aceptado, porque así como Dios lo hizo con los tiempos de Pablo, Dios sigue llamando al arrepentimiento y que podamos recibir su Evangelio, el Evangelio completo, que también nos habla que un día también va a traer todo a su orden, a su justicia. Y hoy día que estamos en Cristo, tenemos la posibilidad de vivir, movernos, ser en Él lo que Él tiene para este tiempo, para que podamos hacer las obras, las cosas que Dios preparó
para este tiempo, en Él. No es lo mío para yo obtener algo, sino es en Cristo y en lo que Él ya preparó. Bendigo al Señor por estos tiempos, lo estamos haciendo más breve para que no se llene de tantos conceptos y solamente dejarle esta invitación para sumarse cada día martes desde las 20 horas en vivo y en directo. Estamos compartiendo estos mensajes y usted puede hacer partícipe ahí también con sus aportes, comentarios. Gracias por todos sus cariños, los saludos y por todos aquellos que comparten esta palabra. Espero en Dios que nos siga dando más entendimiento, claridad de todo lo que Dios nos ha dado y agradecidos por los tiempos que vendrán como iglesia. Les abrazo donde quiera que se encuentren, reciban la gracia, la paz, la bendición y que el Señor siga aumentando y dando luz y entendimiento y sabiduría a nuestras vidas. Que estén bien, les bendigo en el nombre de Jesús. Paz de Dios. Chao, chao. Que estén bien todos por allá.